Muy buenos días a todos los asistentes a la cátedra Antonio Gramsci de la Universidad Nacional de Colombia. En primer lugar, doy el agradecimiento por la invitación realizada por el doctor Miguel Ángel Herrera, SBAI, y además a todos los miembros del Consejo responsable de la cátedra Antonio Gramsci de la Universidad Nacional de Colombia. Voy a hacer una exposición que me han pedido sobre las transformaciones sociales y los movimientos progresistas y gobiernos progresistas de América Latina desde una visión obviamente de la teoría de Antonio Gramsci, de Enrique Dussel, y con una visión crítica desde la escuela neomarxista, que es lo que también se había anunciado que iba a realizar. Gramsci, como ustedes bien saben, es un teórico político y activista italiano que vivió entre 1891 y 1937, que tuvo una principal obra con los Cuadernos de la Cárcel cuando estaba preso por la dictadura fascista de Italia. Acuñó el concepto de hegemonía para explicar cómo la clase dominante mantiene su poder en la sociedad capitalista. Según Gramsci, el control del Estado no es suficiente para la dominación de una clase sobre otra. También es necesario ganar la batalla cultural e ideológica, y por lo tanto la hegemonía se refiere a la capacidad de una clase social para imponer su visión del mundo, sus valores y sus normas como dominantes, de manera que sean aceptados y asumidos por las demás clases como si fueran universales. En el contexto de los ajustes del capitalismo, que es en el cual nos vamos a inscribir esta posición de Gramsci, Gramsci examina cómo la clase dominante puede adaptarse y mantener su hegemonía en periodos de crisis o de cambio. Y aquí hay algunas ideas claves. Primera idea clave, la crisis orgánica. Gramsci utiliza el concepto de crisis orgánica para referirse a momentos en los que las instituciones y estructuras sociales existentes ya no pueden funcionar de manera efectiva. En estas situaciones se requiere ajustes significativos para restaurar la estabilidad. Segundo concepto clave, ajustes y consenso. En tiempos de crisis, la clase dominante busca establecer un nuevo consenso social, remodelando las ideas dominantes y adaptando las instituciones para mantener su posición. Estos ajustes pueden incluir cambios en la ideología, la cultura, las políticas económicas y las estructuras institucionales. Tercer concepto clave, intelectuales orgánicos. Gramsci introdujo el concepto de intelectuales orgánicos para referirse a aquellos individuos que formulan y difunden las ideas de la clase dominante en la sociedad. Durante periodos de ajuste, estos intelectuales desempeñan un papel crucial en la construcción y difusión de nuevas concepciones ideológicas que legitiman los cambios propuestos por la clase dominante. Y finalmente, cuarto elemento o cuarto concepto clave de Gramsci, la contrahegemonía. Gramsci también sugiere que en momentos de crisis las clases subalternas tienen la oportunidad de construir una contrahegemonía. Esto implica la creación de una nueva visión del mundo que desafíe la ideología dominante y busque transformar las estructuras sociales. En resumen, la teoría de Gramsci sobre los ajustes del capitalismo se centra en la capacidad de la clase dominante para adaptarse a las crisis mediante la construcción de nuevos consensos y la reconfiguración de las instituciones, así como en la posibilidad de las clases subalternas de resistir y construir contrahegemonías en respuesta a estos ajustes. Las transformaciones progresistas en América Latina en el siglo XXI pueden analizarse a la luz de la teoría de Gramsci sobre la hegemonía y los ajustes del capitalismo. Varias experiencias políticas en la región, como los gobiernos liderados por líderes como Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, han sido objetos de debate y análisis desde esta perspectiva. Aquí hay algunas conexiones posibles. Primera conexión, construcción de una nueva hegemonía. Los gobiernos progresistas de América Latina buscaron construir una nueva hegemonía a través de cambios en la estructura política, económica y social. Estos cambios incluyeron la implementación de políticas que desafiaron las ortodoxias neoliberales predominantes en la región, como la nacionalización de recursos, la expansión de programas sociales y la promoción de la participación ciudadana. Segunda conexión, crisis orgánica y ajustes. Muchos de estos gobiernos llegaron al poder en un contexto de crisis social y económica, a menudo como respuesta a la insatisfacción generalizada con las políticas neoliberales y la desigualdad. En este sentido podríamos ver sus ascensos como respuestas a crisis orgánicas
con la intención de introducir ajustes significativos en las estructuras políticas económicas existentes. Tercera conexión, intelectuales orgánicos y construcción de consenso. Los líderes progresistas contaron con el apoyo de intelectuales orgánicos que promovieron una visión alternativa del desarrollo de la sociedad. Estos intelectuales desempeñaron un papel clave en la construcción de un consenso en torno a las nuevas políticas y en la legitimación de los cambios propuestos. Cuarta conexión, resistencia y contrahegemonía. Sin embargo, los gobiernos progresistas también enfrentaron resistencia tanto interna como externa a sus políticas. Las élites tradicionales y los sectores conservadores a menudo se opusieron a las transformaciones propuestas, generando conflictos y tensiones. Además, en algunos casos, movimientos sociales y populares se organizaron para impulsar una contrahegemonía, desafiando la narrativa dominante y exigiendo cambios más radicales. Es importante señalar que las experiencias de los gobiernos progresistas en América Latina son diversas y cada país tiene su propio contexto histórico y político. Además, estos gobiernos han enfrentado críticas y desafíos y algunos han experimentado dificultades económicas y políticas en el camino. Avanzar estas transformaciones desde la perspectiva de Gramsci proporciona una herramienta conceptual para entender las dinámicas de poder, hegemonía y resistencia en este concepto. Pasamos a la segunda base teórica que se plantea aquí, que es el de la ética de la liberación en América Latina, a través de una de las figuras más destacadas, que es Enrique Dussel. Es un filósofo y teólogo argentino-mexicano, conocido por su trabajo en ética, fallecido recientemente hace una semana, en ética, en filosofía política y en teología de la liberación. Su obra ha influido significativamente en la comprensión de la ética de la liberación, especialmente en el contexto latinoamericano. La ética de la liberación es una corriente ética y teológica que busca abordar las injusticias sociales, económicas y políticas, especialmente en el contexto de América Latina. Algunos de los enfoques clave de la ética de liberación, según Dussel y otros pensadores, incluyen, primero, el énfasis en la justicia social. La ética de la liberación pone un fuerte énfasis en la búsqueda de la justicia social y la superación de la opresión y la marginalización, especialmente de los pobres y los marginados. Segundo, una perspectiva desde los oprimidos. Dussel y sus defensores de la ética de la liberación abogan por adoptar la perspectiva de los oprimidos al abordar problemas éticos y políticos. Esto implica escuchar las voces de aquellos que han sido históricamente excluidos o marginados. Tercero, el compromiso con la transformación social. La ética de la liberación no se limita a la reflexión teórica, también aboga por la acción concreta para transformar las estructuras sociales injustas. Busca cambiar las condiciones que perpetúan la pobreza, la desigualdad y otras formas de opresión. Y finalmente, cuarto, el diálogo interdisciplinario. Dussel destaca la importancia de un enfoque interdisciplinario que involucra no solo a la filosofía y la teología, sino también a las ciencias sociales y políticas para comprender y abordar los problemas éticos desde diversas perspectivas. En relación a las transformaciones progresistas de América Latina en el siglo XXI, la ética de la liberación ha influido en movimientos y gobiernos que buscan cambios significativos para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables. Los principios de justicia social, participación popular y atención a las necesidades de los oprimidos han sido parte integral de los discursos y políticas de algunos líderes y movimientos progresistas en la región. Sin embargo, es fundamental considerar que la aplicación concreta de estos principios puede variar significativamente en diferentes conceptos y administraciones. La perspectiva neomarxista, que es la base del enfoque crítico hacia las transformaciones progresistas en América Latina en el siglo XXI, se centra en la dinámica de las clases, las estructuras económicas y las implicaciones para la lucha de clases. Aquí hay algunas críticas comunes desde esta perspectiva. Primero, la reproducción de las estructuras capitalistas. Los críticos neomarxistas a menudo argumentan que los gobiernos progresistas en América Latina han mantenido en gran medida las estructuras capitalistas subyacentes en lugar de transformar radicalmente el sistema. A pesar de las medidas de redistribución del ingreso y las políticas sociales implementadas, las relaciones de producción capitalistas fundamentales no han sido cuestionadas ni reemplazadas. Segunda crítica, dependencia económica. La perspectiva neomarxista a menudo critica la persistencia de la dependencia económica en la región. Aunque algunos gobiernos progresistas
han intentado diversificar las economías y reducir la dependencia de las exportaciones de materias primas, muchos países siguen siendo altamente dependientes de materias de sectores económicos específicos, lo que los hace vulnerables a las fluctuaciones en los mercados internacionales. Tercera crítica: alianzas contradictorias. Los críticos neomarxistas señalan las alianzas contradictorias que a veces caracterizan a los gobiernos progresistas en América Latina. Aunque han buscado representar a los sectores más marginados y oprimidos, también han formado alianzas pragmáticas con sectores empresariales y oligarquías locales, en algunos casos, lo que plantea interrogantes sobre la coherencia de su proyecto político. Cuarta crítica: falta de transformación estructural. Desde la perspectiva neomarxista, las transformaciones progresistas han sido criticadas por no abordar de manera efectiva las estructuras subyacentes del sistema capitalista, como la propiedad de los medios de producción y la distribución desigual de la riqueza. La falta de medidas más radicales en este sentido es vista como una limitación en la capacidad de estos gobiernos para realmente cambiar las condiciones de desigualdad. Quinto, incapacidad para superar la lógica del desarrollo. Algunos críticos neomarxistas argumentan que los gobiernos progresistas han estado atrapados en la lógica del desarrollo capitalista, enfocándose en la industrialización y el crecimiento económico, sin cuestionar fundamentalmente la lógica misma del desarrollo capitalista y su impacto ambiental y social. El desarrollismo y el extractivismo siguen siendo enfermedades de América Latina. En resumen, la perspectiva neomarxista destaca la necesidad de ir más allá de las reformas superficiales y abordar las estructuras fundamentales del sistema capitalista para lograr una verdadera transformación social en América Latina. Estos críticos argumentan que los gobiernos progresistas, a pesar de sus esfuerzos, han caído cortos en este aspecto y han sido limitados por su incapacidad para desafiar radicalmente las relaciones de producción y propiedad capitalistas. La perspectiva neoinstitucionalista, que también ha aportado a la crítica sobre los fenómenos de transformación y gobiernos de cambio de América Latina en el siglo XXI, se centra en el tema de instituciones, gobernanza y estructuras políticas. Sus perspectivas señalan, primero, que hay déficits institucionales y fragilidad. Los críticos neoinstitucionalistas suelen destacar los déficits institucionales en muchos países, señalando la debilidad de las instituciones gubernamentales y la falta de capacidad para implementar sus políticas. Segundo, el populismo y la erosión institucional. Desde la perspectiva neoinstitucionalista se critica la tendencia al populismo en algunos gobiernos progresistas, lo que podría contribuir a la erosión de las instituciones democráticas. Tercero, inestabilidad política. Algunos neoinstitucionalistas argumentan que las transformaciones progresistas han contribuido a la inestabilidad política al generar polarización y conflictos que debilitan las instituciones democráticas. Cuarto, débil cumplimiento de la ley y la corrupción. La crítica a la debilidad institucional se extiende a la falta de aplicación efectiva de la ley y la persistencia de la corrupción en varios de los gobiernos progresistas. Quinto, cambio de políticas frente a la presión internacional. Los críticos neoinstitucionales señalan a menudo que hay una influencia de la presión internacional en las políticas de los gobiernos progresistas. Argumentan que en algunos casos estas administraciones han ajustado sus políticas para cumplir con las expectativas de los organismos financieros internacionales, lo que podría socavar la soberanía y la autonomía de las instituciones nacionales. El caso boliviano es paradigmático al respecto, cuando el Fondo Monetario Internacional declara ministro del año al ex ministro de Economía del gobierno de Evo Morales y actual presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, por más de 3 años seguidos. El Fondo Monetario aplaudió absolutamente las políticas neoliberales que se llevaron a cabo en ese gobierno. Aunque el gobierno de Evo Morales en Bolivia fue celebrado por muchos como un periodo de cambio significativo, especialmente en términos de inclusión social y empoderamiento de la población indígena, también recibió críticas desde perspectivas de la izquierda. La primera crítica es el extractivismo y la dependencia económica, que es uno de los puntos críticos de la dependencia continua de la economía boliviana. La segunda, el control estatal y el autoritarismo. Algunos críticos de izquierda señalan la creciente concentración de poder en manos del gobierno de Evo Morales y del movimiento al socialismo,
argumentando que esto condujo a un debilitamiento de las instituciones democráticas y a un aumento del autoritarismo. Cuestionan las restricciones a la libertad de prensa y expresión, así como la supresión de voces disidentes. Tercero, cooptación del movimiento indígena. Aunque Evo Morales es indígena y su gobierno representó un hito importante en términos de inclusión política de los pueblos indígenas, algunos críticos sostienen que el gobierno cooptó y neutralizó en cierta medida la radicalidad del movimiento indígena. Argumentan que la burocratización y la cooptación del liderazgo indígena podrían haber reducido la capacidad del movimiento para llevar a cabo transformaciones más profundas. Cuarta crítica, el fracaso en la transformación estructural. Desde una perspectiva de izquierda más radical hay críticas sobre la falta de una transformación estructural más profunda en términos de propiedad de los medios de producción. Aunque se realizaron cambios significativos en la redistribución de la tierra, algunos argumentan que no se llevaron a cabo medidas más radicales para transformar las relaciones de producción capitalista. Y finalmente, una quinta crítica desde la izquierda es la falta del pluralismo político, porque algunos críticos señalan que esta falta de pluralismo político durante el gobierno de Evo Morales llevó a una concentración del poder en el MAS y a la elimitación de límites de mandato que alimentaron preocupación sobre la salud de la democracia y la necesidad de una participación más amplia de diversos sectores de la sociedad en la toma de decisiones. Es importante destacar que estas críticas no son uniformes y que hay diversidad de opiniones dentro de la izquierda sobre el legado del gobierno de Evo Morales. Mientras algunos destacan los logros sociales y económicos, otros se centran en los aspectos críticos mencionados anteriormente, buscando una izquierda que promueva transformaciones más radicales y estructurales. El gobierno de Evo Morales se comprometió con una serie de principios ideológicos y filosóficos, inspirados en gran medida en la cosmovisión indígena y el concepto del vivir bien o el buen vivir. Sin embargo, desde una perspectiva crítica se han señalado incumplimientos en varios aspectos claves. 5 temas fundamentales voy a tocar aquí para ver incumplimientos en las medidas filosóficas del movimiento al socialismo. La primera, el buen vivir. El buen vivir entendido como la relación armónica del hombre con la naturaleza. La crítica va a que el concepto de esta relación armoniosa entre los seres humanos y la naturaleza ha sido incumplido por el extractivismo con el que actúa el gobierno, por la explotación de los recursos naturales, gas, petróleo y minerales, que ha tenido impactos ambientales, y además por el hecho de que ha habido incendios forestales que hasta el día de hoy siguen subsistiendo. El último año del gobierno de Evo Morales se quemaron 1 millón de hectáreas en la Chiquitanía. Hoy, a la fecha, este año llevamos 2 millones de hectáreas quemadas. Descolonización era el segundo principio, que consistía básicamente en el hecho de que había que quitar todo lo que había dejado la colonia en términos ideológicos en la sociedad boliviana. A pesar de este compromiso de desmantelar las estructuras coloniales y eurocéntricas presentes en las instituciones y la cultura boliviana, lo que se ha hecho es avances simbólicos en términos de reconocimiento de diversidad cultural, poner la huipala como bandera, que nada de ello fue suficiente para transformar la estructura completamente, las estructuras que perpetúan la opresión y la marginalización. Tercero, despatriarcalización. El hecho de quitar el machismo y quitar todas las acciones que había dejado la colonia que oprimían a las mujeres, básicamente estas desigualdades de género se han mantenido, y además de ello, ¿no es cierto?, la equidad de género sigue teniendo desafíos relacionados con la violencia de género, la discriminación y la falta de representación igualitaria en posiciones de poder. Los feminicidios en la gestión de Evo Morales crecieron en un 500%. Cuarto, interculturalidad e intraculturalidad. Este hecho de que vayan de la mano las culturas, las diversas culturas que hay en Bolivia, no se ha logrado la plena integración y el reconocimiento de las diversas identidades culturales. Algunos críticos sostienen además que persisten tensiones y desigualdades entre grupos culturales y que las políticas no fueron suficientemente efectivas para abordar estas divisiones históricas. Y finalmente el quinto, que es la intraculturalidad, el revalorizar la cultura propia. Si bien esto ha sido reconocido en la cultura institucional oficialista, digamos,
tampoco se puede decir que se haya favorecido ciertos grupos de indígenas en detrimento de otros, lo que ha generado divisiones y tensiones. En resumen, la crítica desde una perspectiva de izquierda destaca los desafíos y limitaciones del gobierno de Evo Morales. Simplemente hay que señalar que, para cerrar, también se puede abordar esto desde la perspectiva de las 4 ideologías que han estado latentes detrás del gobierno de Morales: el nacionalismo, el socialismo, el indigenismo y el populismo. En otros gobiernos latinoamericanos se critica también la visión de Hugo Chávez de hacer que las Fuerzas Armadas unidas con el pueblo pueden generar socialismo. Esto tiene todo un desarrollo crítico también. O la visión de Rafael Correa que señalaba que se requiere de 2 maestrías en Harvard para hacer socialismo. Esto también tiene un desarrollo. O la visión de Cristina Fernández de Kirchner, que lo que ha hecho es políticas neo-keynesianas, que lo que han hecho es básicamente generar mayor corrupción. La de Lula da Silva, que se ha centrado en políticas públicas de disciplina del gasto público y el control de la inflación. O la de Gabriel Boric, que simplemente se ha dedicado, ¿no es cierto?, a buscar algún tipo de viabilidad financiera e impacto de la inversión en el crecimiento económico. Y la de Gustavo Petro, que llega máximo a un capitalismo de Estado. Con todo ello, la posibilidad de una revolución indigenista, indianista en América Latina y con mayor razón una revolución socialista está cada vez más lejana. Muchas gracias.